Susana Zabaleta vuelve a encender los sentidos de todos nosotros con Mi Pecado Mortal, su primer álbum en 7 años. Reimagina el bolero clásico con el contemporáneo, con una fuerza, una sensualidad y una elegancia que solo Susana Zabaleta puede imprimir. Hoy, 22 de agosto, celebramos el lanzamiento del nuevo álbum de Susana Zabaleta, que estará disponible en todas las plataformas digitales. Le damos la enhorabuena y la bienvenida al canal a Susana Zabaleta. ¡Hola! ¡Susana! No puedo creer. No lo Yo puedo no me creer. puedo creer. No sabes cómo te veo. Te Madre veo mía. muchísimo. Me Oh, encanta. no me No lo lo creo. no, yo tampoco. ¡Qué fuerte! Bueno, yo para empezar el día tuve mi pecado mortal todo el día. Ay, ay, qué rico, güey. Todo el día aquí todos nos queremos cortar las venas con tanto amor y tanto bolero. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Susana! Sí, es una maravilla. Los boleros son una cosa increíble que te hacen sentir como, pues como revivir, ¿no? Las épocas de la vida que has pasado. Y eso está bien padre. ¿Cómo te sientes más cómoda, en el amor o en el desamor para cantar? Para cantar en el desamor. Yo no sé por qué de tanta estupidez, ¿no? Pero cuando estás como en el desamor, todas las canciones que existen te quedan. Es una cosa horrible, porque te acuerdas de cuando estaban enamorados de ti, pero luego cuando ya se fueron, pero entonces piensas que nadie en el mundo, en todo el universo, no existe alguien que le duela como a ti, ¿no? Entonces, si agarras un rollo de escuchar 80 veces la misma canción Sí, y sí. llorar en latina. Bueno, a mí se me daba muchísimo en latina porque como ahí no me oían mis hijos, así de... y las burbujas así. Sí, 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 Pero sí, pues sí. era un buen lugar donde no me oían y donde yo me volvía loca a la hora del desamor, ¿no? Y en el escenario. En el escenario también, el desamor. En esta época de tu vida, mi pecado mortal, ¿qué significa para ti? ¿Qué simboliza? Yo creo que tratar de explicar en el momento en el que estoy y lo estúpidamente enamorada que estoy Es maravilloso. y de alguien muchísimo menor que yo y cómo llegó a mi vida y cómo nació hacerle este disco que se llama Mi Pecado Mortal, porque es mi pecado, siento yo que es mi pecado. Y hay una frase en esta canción que dice que aunque el mundo me juzgue, prométeme que aunque el mundo me juzgue, tú me Sí. perdonarás. Y así Ay, acaba. Y así acaba. Es mortal. Esa canción es mortal. tú me perdonarás. Es Bueno, de hecho, mortal. llegaste a tendencia número 1 con esa Ay, canción. sí, sí, se los agradezco muchísimo. Pues porque ese concordar con alguien y tener el mismo sentimiento, que además se vuelve universal, ¿no? Este rollo del amor y del atreverse a amar, porque o sea, no todo el mundo se atreve a amar, no todo el mundo se atreve a cantar estas canciones que se van como directo a la vena, directo así, ¿no? Que te matan. De acuerdo con la canción que tú alguna vez hiciste una crítica, Contigo a la distancia, puede ser. uy, No, no lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Momento, momento. porque además habla de, no importa que estés aquí o en el cielo o donde tengas que estar, yo contigo en la distancia, amado mío, estoy, ¿no? O sea, no importa que no estés físicamente aquí, porque yo creo que esa canción también se la compusieron a alguien que ya no estaba, ¿no? Y cuando uno ama tanto y se le va el ser amado, dices, a ver, no entiendo a Dios, no entiendo al universo, no entiendo qué está pasando, ¿no? Si nos amábamos tanto. Es un duelo imposible de quitar. Me Es acuerdo una... de toda esa crítica que hiciste, que estaba tan perfecta porque en cada momento decías, sí, la técnica vocal, pero sí también el sentimiento, ¿no? Que Claro. una vez me dijo un maestro mío, le decía yo, es que se me parte el alma cuando de repente canto. Y me dijo, manda la mierda la técnica. Lo primero es el sentimiento. Sí, transmitir. De hecho, todos, yo siempre lo explico, esos momentos tan especiales que te llegan al alma son esos momentos donde uno abandona un poco la técnica vocal, eso que te quiebra el alma y que sale de tu boca. Ahí contigo la distancia ha pasado mucho, contigo.
Es el sentir eso que salía, ese sentimiento tan maravilloso. Y bueno, no solamente lo sentí yo, todo el mundo que estaba allí escuchándote y luego todas las críticas, los comentarios, la gente alucinaba contigo. Qué padre, eso me encanta y te lo agradezco porque aquí en este país muy poca gente va a escuchar a las orquestas. Para mí es muy triste porque una orquesta son 70 y tantas personas dirigidas por una sola persona y haciendo música. Es una energía tremendamente grandiosa, o sea, es mucho más grandiosa que tocar con la banda y muy poca gente se da el lujo y casi es gratuito, siempre es como casi gratuito y no se dan el permiso de ir a ver que también oír una orquesta es tocar a Dios un poquito, Es que no hay nada que se pueda comparar con eso. ¿verdad que Es sí? sentir la música al 100%. Eso es para disfrutarlo. Quien tenga la oportunidad, por favor, ir a estos espectáculos, porque realmente hoy en día, como está la industria musical ahora, se está perdiendo todo esto, no puede ser. Sí, sí, y eso sería una tristeza, porque yo creo que lo que genera un armónico, que los armónicos, explicándole un poquito a la gente, es esta vibración que el sonido da. No lo puedes oír Mm. en unos audífonos, es casi imposible. Cuando lo oyes en una orquesta y se juntan los armónicos y junto con la voz y al mismo tiempo empieza a sentir, hasta te marea, es un sentimiento que dices tan profundo que dices es que el sonido es lo que está haciendo y como está por todos lados, es increíble. Hablabas en la primera pregunta de sentirte juzgada. ¿Tú Ujú. te sientes más juzgada por tus cosas personales que por la música, por ejemplo? Siempre me han juzgado a mí porque como soy soprano, entonces recuerdo y te digo que aquí no están muy acostumbrados a los agudos, siempre se burla, ay, es horrible, pero siempre se burlaron de mí en el sentido de, ¿qué es eso de... "Oh", ¿no? Entonces, me acuerdo que en el radio, mi primer sencillo en México fue una canción de, híjole, no sé, de 1999 creo, no me acuerdo cuándo, pero hace mucho, no menos antes, no sé. Mi primer disco que se llama He soñado mi vida o fue un sueño, lo produjo un español que se llama Luis Carlos Esteban. Le dije, quiero ponerle un vocaliz en medio, se llama Deja la canción, y le puse un vocaliz y no vas a creer lo que hicieron aquí en México. Haz de cuenta, la canción dice, deja que me enrede en ti. Y luego hay el vocaliz y en el radio lo cortaron, el vocaliz, y juntaron Las dos, sí. lo que era. Entonces yo le hablo al señor director del radio y me dijo, no, pues es que nadie entiende eso de, "Ah". Y yo decía, qué fuerte. Y lo cortaron, lo editaron. Ya estamos viendo otras épocas y me da mucho gusto y creo que muchas personas hemos trabajado para esta época que estamos viviendo, ¿no? Y eso está muy padre también. Oír ahora a las grandes cantantes de ahora, pues hacer lo que se les pegue su gana, ¿no? De repente gritan y echan un vocaliz increíble y eso, y nadie les dice nada, al revés, lo intentan hacer y eso está muy padre. Claro que sí. Qué maravilla, Susana. Del álbum, tienes 11 canciones en este nuevo álbum. ¿Cuál es la canción que dices tú, esta es la que más me gusta o con esta es la que más siento? Es que son todas maravillosas. Gracias. Son todas. Algo muy importante recalcar que yo para mi música tengo la costumbre y siempre la he tenido de grabar de principio a fin. Yo les doy 3 tomas al productor y ellos escogen cuál toma, pero no me gusta que Cortar. parchen. Es como, no sé, como si estuvieras haciendo el amor y de repente le dijeras al que estás ahí a todo lo que da, espérame tantito. No, espero tantito, porque ya valió. Ya. Entonces, esto de pegar una cosa con la otra no tiene el mismo sentimiento, la voz se le va el sentimiento, no tiene lo mismo. Entonces, hay veces en estas canciones que de repente se escucha una cosa así como de, tal vez no perfecta, pero para mí me encanta y Pecado Mortal es una de esas que me encanta como se quedó a lo mejor gritado. Y esa es una de las que más me gustan, pero otra de las que más me gusta se llama Medias Ay, sí. que me la escribieron 2 escuinclas acá de un lugar de un grupo que se llama Escarlata, que oyeron una entrevista mía de alguien de una vez que un hombre me dejó, me abandonó.
en una crisis terrible que tenía yo, por el amor, por su amor. Y era porque, como yo explicaba, había querido quererme a medias. Y a medias porque pues a lo mejor él le daba miedo o tenía otra situación en su vida que vivir. Y en esta entrevista yo dije, es que yo no sé querer a medias. Yo necesito entregarme con todo y en todo. Y estas niñas oyeron la entrevista y llegaron con una canción hecha. Entonces, para mí es muy importante esa canción porque es exactamente, es como meterse en mi corazoncito y en mi voz y decir, yo no sé querer a media. Si me entrego, lo hago en cuerpo y alma entera. Eso es padrísimo. Y la melodía es preciosa también. Valdrá la pena. Cada una de las canciones tiene algo especial, se te nota visceral, pasional, por momentos lo haces hablado, por momentos muy suave, muy cantado. O sea, te va llevando el álbum y la verdad es que da ganas de escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Estás todo el tiempo. Por lo menos a mí y mi familia, lo escuchamos todos y estamos todos todo el día encantados, encantados con el álbum. Además que cantas boleros también clásico. Además del contemporáneo, también cantas, por ejemplo, pues Algo Contigo. Oh, Vete de oye, y mí. esa canción de Algo Contigo, ¡ah! No, y es muy dirigida a los hombres porque es una cosa muy rara a los hombres, o sea, la mujer se está muriendo de ganas y les expresas y les pasas enfrente y les vuelves a pasar enfrente y les mandas un mensaje o y ellos no entiendan, o sea, No ven las señales. y entonces esta canción es un poquito ese juego de decir, a ver, ¿de veras hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo? Y es que no te has dado cuenta que es que ya no puedo ser tu amigo, idiota. O sea, ya. Y luego tiene su grado de toxicidad, como lo tenemos todas las mujeres, ¿no? Que dice, ya no sé con qué inocente excusa pasar por Corro tu tu casa. que dices, tóxica, ¿qué haces pasando por mi casa, no? Sí, Pero me encanta esa canción por eso, porque es como tiene su grado de toxicidad muy padre. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me... ¿Estás en combinación con una productora de España, puede ser? ¿Has grabado por aquí? O... Bueno, yo he grabado en España, he ido a España y me encanta, me fascina. Ahora estoy con Altafonte, con ellos, que es como una disquera no real, sino ya sabes, es que ahora todo es así, ¿no? Sí, sí. ¿No te ha sacado mucho de onda eso de la música? Que ahora todo el mundo se puede meter y hacer lo que se les pegue su gana por Spotify, ¿no? Que dices, qué raro. Sí, sí. Todo ha cambiado muchísimo. Mucho, muchísimo. Y el en vivo a veces les cuesta a la gente, o sea, ir a conciertos, como lo tienen todo por una pantalla, es un poco difícil y tú podrás coincidir conmigo que no hay manera de cambiar el en vivo, ¿no? No existe la manera de cambiar un hermosísimo instrumento que está tocando ahí y alguien cantando en vivo, ¿no? No, por No, favor. No hay con ¿verdad? qué darle a eso. No, Eso es llenarte el alma. O sea, sales de un concierto con el alma llena, completamente. con hambre, ¿no? Yo siempre que salgo de un concierto digo, tengo hambre. Sí, Fue sí, sí. tanto el placer de los oídos que Sí, sí, algo sí, necesita sí. mi panza. Es maravilloso. Siempre estuviste recta en el tipo de música que tú haces. ¿Nunca te ofrecieron cambiar el repertorio? Me ofrecieron, ¿te acuerdas cuando esta maravillosa cantante que fue muy famosa, chicana, como le decimos acá en México, que se llama Selena? Claro. Cuando ella dejó de grabar, alguien me dijo, ¿y por qué no empiezas vamos a hacer salsa? Es que tú tienes esa manera, esa forma arriba del escenario, eres graciosa, bailas, ¿por qué no? Y entonces le decía yo, es que no, es que esa no soy yo, no podría hacer otra cosa que a lo mejor pues no es tan comercial, ¿me entiendes? Pero también uno se pregunta, ¿no podemos ser todos comerciales y, o sea, todos igual? O sea, debe de haber también cantantes como las que yo admiro, que no sé si alguna vez has oído a Ute Lempe. Sí, también. Para mí es una loca que canta cabaret y entiende. Y bueno, pues hay cantante para todo, ¿no? Tiene Y que yo, haber, claro. yo creo que no hubiera podido cantar de otra forma, ¿no? Siento yo. Por eso yo me alegro tanto cuando Mi Pecado Mortal llega a tendencia número 1, porque a mí me gusta también que esa música que nos da, nos aporta
valores y sentimiento, música real, también me gusta que tenga su lugar. No que haya, ¡ay, qué bonito, me muero! Nala, dices, hola. ¡Qué Mm, bonito! Eres también me hermosa, encanta, Nala. también me encanta. También Cuando me canta. pongo a vocalizar, Mm, es de risa, así de, a ver, ahorita no, Ahora no. ahora, pero le fascina cantar conmigo. Qué bonita. Ay, podrías hacer vídeos de eso, que ahora está muy de moda. Ah, pues sí, sí, En algún día TikTok lo haré. te pones ahí con el pianito y Y el perro, ¿con qué para, facilidad haces la escala? ¡Qué maravilla! pues es que ya son muchos años. O sea, imagínate, yo empecé a vocalizar, creo que desde que tenía 17 años. Me acuerdo tan bien con mi maestra Marta Félix, que siempre traía las uñas largas. Era muy buena pianista, pero le gustaba más como era muy fashion, preciosa ella. Y entonces se ponía con las manos así, con sus uñotas en el piano y se oía, ¿no? Y si acababas de comer o acababas de echarte un taco o no habías comido o dormido bien, a la primera que te oyera no hacerlo bien, te decía, largo, fuera. Yo, maestra, pero es que no, no te voy a dar clase, acabas de comer, tragaste. Órale, la mierda. Todo el tiempo era como una exigencia tal que, que para mí era pues llegar, porque la admiraba yo tanto a esa maestra, y no, pues tenía que llegar perfecta y hacerlo bien, ¿no? Qué maravilla, Susana. ¿Te sientes más cómoda cantando ópera que bolero de repente? No. A estas alturas me siento mucho más cómoda cantando boleros, porque creo que como dejé un poquito al lado la ópera, porque como te digo, es muy difícil en México. Yo nunca he querido dejar México, me fascina mi país, estoy enamorada de mi país, me fascina. Y la ópera aquí es difícil, es algo. Yo recuerdo haber dado miles de conciertos, con 25 personas en el público, o 30 personas, y el orquestón o la orquesta de cámara, y sin público. Y era muy difícil. Qué Era muy, triste, madre mía. sí, es muy triste. Que Ahora sí. ya lleno, o sea, por ejemplo, ahora voy a estar en Chihuahua, ya están agotadas las localidades, pero si no hubiera yo cantado primero comercial, no hubiera pasado que ahorita digan, voy a ir a oír a esta mujer cantar con orquesta, ¿no? No hubiera sido aquí en México así. ¿Cantaste con mariachi también? Me encanta cantar con mariachi. De hecho, siempre he tenido ganas de hacer un disco con mariachi. Eso, ¿Verdad que sí? ¿verdad que sí? Me encanta. Yo me acuerdo tan bien de haber cantado tantas canciones de Juan Gabriel, que además no son tan conocidas, que cantaba Lola Beltrán, que cantaba Lucha Villa, que Juan Gabriel se las hizo, como eran muy amigos, Ujú. se las hizo directamente. Conocemos a las de Rocío Dúrcal mucho porque se hicieron muy famosas por Claro. Rocío, pero hay muchas canciones de Juan Gabriel que la gente no tiene en su haber, y me encantaría. Eso y Vicente Fernández, muero. Decía el maestro Manzanero que no había existido un poeta como Vicente Fernández. Así, de fuerte. Madre mía. Pues eso es una buena idea, ¿eh? Uy, y sí, y lo voy a hacer con el mejor productor que entienda el género, porque creo que es difícil también entender el género, se necesita mucho respeto, ¿no? Claro. Para cantar otros géneros, que a mí me fascina cantar otros géneros. Ay, qué maravilla. Yo te imagino. Ay, yo te imagino tremendamente. Susana, eres súper versátil, haces todo. Haces teatro, cine, televisión, presentadora, has hecho de todo. Sí, me gusta mucho ser multidisciplinaria. Soy tan inquieta en la vida que me gusta la multidisciplina y me encanta. Alguna vez le dije a mi manager, oye, es que quiero cantar con alguien que me dé miedo salir al escenario. Y ¿Hay me alguien que te dijo, dio miedo? y Bocelli, Oye, cuéntame eso, por favor. me dio mucho miedo porque lo respeto mucho y me encanta su voz. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el no ver te hace un ser humano completamente
sensible a muchas cosas, ¿no? Sí. Bocelli no le tiene miedo a los agudos. O sea, no lo verás nunca haciendo una cara de, ¿me entiendes? Como todos Sí. los tenores de, al alba vincerò, vincerò, y el otro nomás hace, vincerò, y lo hace perfecto. Sí, sí. Y siempre he admirado eso de él, ¿no? Porque como un tenor lo hace impresionante. Entonces, el día en que me dijo, oye, cantas con Bocelli en noviembre. Ay, Dios Y, mío, te temblaba todo. me dijo, pues tú me dijiste que te consiguiera alguien que te diera mucho miedo. Le Ay, ay, dije, ay. va, qué emoción, qué emoción. Y sí, por supuesto que estaba asustadísima, Y en ese cagada. momento, al lado de él, Fíjate que ni siquiera tuvimos un ensayo, no, él llega con su avión, sale, canta, o sea, tú ensayas con su orquesta, con el orquestón y con el director, que es una maravilla, pero nunca lo ves a él. no con él, claro. Minutos antes de entrar al escenario, yo llego y le digo, hi, I'm Susana Zabaleta y mi piace tanto cantare con lei y lo tomé de la mano y él pues sintió mi emoción, ¿no? Entonces a la hora de salir y cantar, no, bueno. Yo ya estaba divertidísima, se me había pasado el susto y bailamos en el escenario y él se dejó conducir padrísimo y estuvo muy padre, muy padre. Ella que me va, todo el afecto que le sale. Dices, ay, una palomita, ¿no? Un deseo Sí. cumplido muy bonito, ¿Qué otro muy bonito. deseo tienes que todavía no has podido cumplir? Uno de mis deseos a futuro es cantar con mi hijo, que Matías Gruener, pero tiene 19 años, tiene muy poquito tiempo cantando y para mí es como muy importante que algún día, porque como dice, pues ma, yo sí quiero cantar contigo, le digo, no, pero yo ahorita no quiero cantar contigo. ¿Por qué, mamá? Digo, porque he sido tan criticona de las voces de los seres humanos, he sido tan exigente en mis programas con alguien que yo cuando cantes como yo siento que sea perfecto, ahí es donde voy a cantar contigo. Espero no morirme antes. No. No, pero pues algún día se dará, ¿no? Eso de cantar con mi hijo y que esté perfectamente afinado y que cantemos de principio a fin y que para mí es un sueño. ¿Tú Ay, imaginas? no pierdas esa experiencia porque tiene que ser súper mágico. Tiene que ser súper mágico. Esa Tiene- conexión no la vas a tener con nadie. Yo lo sé. Yo lo sé, Claro. hasta pienso y se me salen las lágrimas y odio ser tan exigente, pero creo que para enseñarle al público algo tan mágico como es eso, tiene que ser como perfecto, ¿no? Perfecto. Como Pues un... practícalo, enséñale que mejor que contigo no va a aprender con nadie, por Dios. ¿Tú tienes hijos? Claro, tengo uno de Ah, 11. bueno, yo te espero, o sea, tiene 11. A los 12 que voltea y te dice, ma, llama, o sea, llama, ya. O sea, yo puedo, ma, yo solo puedo, o sea, de veras, no necesito ayuda, no necesito ayuda, no necesito ayuda. Ah, tú vas para allá apenas. Claro. Y es muy difícil tener esa conexión. Se necesita humildad, se necesita, yo creo que profesionalismo y ya saldrá porque la vida es mágica y de repente te lo da. Va a salir, va a salir. Ay, espero que sí. Espero que me entere yo de eso. Ay, claro que sí, serás la primera. Es más, lo estrenamos contigo. Claro que sí. Pero tú dile que para que tú llegues a cantar así y hacer esas pedazos de escalas que haces, has estudiado. Exactamente. No, y lo Claro. tengo estudiado. Está estudie y estudie, estudie, pero ya vendrá el momento en que los dos nos escuchemos y digamos, ay, qué rico, qué rico. Ay, sí, madre mía, eso va a ser espectacular. Uy, sería fantástico. ¿Pero ya ha sacado algo? ¿Tu hijo o todavía nada? Ya tiene un disco que acaba de sacar que se llama Lazos Rojos, que habla también de eso. Hay una canción que me compuso a mí que se llama Septiembre 30, que es el día en que yo cumplo años y la verdad lo ha hecho muy bien. Ahí va. Pero ya sabes, yo soy así. Tú eres muy perfeccionista. Sí, sí, me encanta. Me encanta. Y yo también. ¿Verdad? Luego cuando escuchas algo, no sé si te ha pasado que de repente escuchas, vas a un concierto y dices, wow, sí se puede,
sí se puede ser perfecto. Yo te lo digo que yo estuve atrás de escuchando todo el concierto de Bocelli y yo no escuché ni un error, ni uno. Nunca hubo un error. Qué Y maravilla. decías, musicalmente siempre hay errores, somos Somos seres humanos, humanos. pero todo está tan perfecto y una vez que te metes a esa burbuja musical, que eso es lo que yo siento, que es como una burbuja, como si fueras un pajarito Sí, y te metieran a una jaula donde hay puros pajaritos cantores y tú nomás abres la boca y sale, qué ¿no? maravilla. Eso es la perfección, que nada más llegas y dices, yo nada más formo parte de todo este engranaje que es dificilísimo. Y eso es padrísimo. Madre mía, Susana. Por eso hago yo comedia musical, porque estás con el ensamble que están cantando, estás un tipo haciendo duetos, pero es todos los días subirte a un escenario y a ver quién canta mejor, ¿no? Una vez que hice una comedia musical que se llamaba Casi Normales, Ujú. no te miento, cuando yo llegué al ensayo, pues yo llegué con mi partitura y como casi nadie sabe leer música aquí en México, yo siempre llego de mamona y, ¿no? Ya llegué con, ¿no? Y cuando llegué a un ensayo de Casi Normales, me encuentro con que todos sabían música y todos cantaban bien, todos, niña. Entonces imagínate para mí lo que fue hacer esa comedia musical donde todos cantaban perfecto. Entonces, todos los días Un era placer. un agasajo, un agasajo. Dios Es mío. que es delicioso, es delicioso. ¿Algo que te haya quedado por hacer? Uf, el disco de mariachi. Y yo creo que cantar, ya que tenga ese disco, imagínate cantar con Alejandro Fernández, ¿no? Cantar una o dos canciones que tengan que ver con eso, estaría increíble. O con Nodal, no Uy, sé, ya sé, ahora está complicado. ahora está complicadísimo. Y sabes que me da mucho coraje, que es muy triste cuando un creador, como lo es Nodal, es un artista que rompe todo, Tiene ¿no? canciones Todo. preciosas. Además de que tiene una voz que lo hace con una facilidad impresionante. Y se ve envuelto en todas estas cosas que le quitan espacio a lo que es lo correcto, que es su talento, ¿no? Ahí está. Pero pues somos animales, somos muy animales los seres humanos. Somos muy atascados. Pero Y está por qué chiquito, interesa más lo personal que la parte artística, digamos? ¿Por qué ahora mismo pesa más todo esto? porque yo creo que a veces uno ve las vidas de los artistas tan perfectas y gracias a las redes sociales la gente se imagina una vida perfecta y la quiere tener igual que un artista. Y cuando hay un error de un artista, todo se hace superlativo porque entonces, se equivocó, Dios se equivocó. Entonces, qué bueno que se equivocó, porque todos somos iguales y todos nos Claro. equivocamos. Es Sí, este sí. rol de unificarnos a todos y de hablar desde el otro lado, que qué fácil es hablar del otro lado y qué fácil es destruir, ¿no? Una relación y una carrera. Y es muy fácil y es muy difícil estar del otro lado. En esta ocasión es preferible callarse la boca o decir lo que pasa. Yo creo que es callarse la boca lo mejor. Es lo mejor. Ricardo, mi marido, me dijo, mi amor, por favor, ni una entrevista más, por favor, te lo suplico. O sea, yo sé que me dices que me amas, que dices que, pero cada vez que alguien toma algo que dijiste para ponerlo en otro contexto y desbaratarlo, me hace mucho daño. Me dijo, por favor, cuidemos nuestra relación, cero entrevistas, cero hablar de esto. Y me quedé pensando y digo, sí, tiene toda la razón. Pero precisamente ahora si quieres salvar algo, no hay que hablar de ello. Correcto, Qué triste, ¿no? correcto. En boca cerrada no entran moscas, dicen por aquí. Y a nuestras madres, en boca cerrada no entran moscas. Es, Sí, es verdad. Hoy en día todo se puede malinterpretar, sacar de contexto, todo, absolutamente todo. Estamos a merced de lo que quieran hacer con nuestras imágenes y nuestras cosas. es que tú imagínate que una entrevista tuya la agarraran a pedacitos, Ya me lo han a- hecho, ya te lo han hecho. ya me lo han hecho. Y Sí, sí, entonces eres la perra del mal que te acabaste y hiciste mierda a sí. uno, Sí, 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 soy una hater, una incitadora al odio, bueno, bueno, de todo. ¿ves? Sí, sí.
lo que tú haces es increíble, o sea, es decir, esto está increíble, esto no tanto, esto está increíble, esto no tanto. Musicalmente, a alguien que no sabe tanto de música, pues le ayuda a entender un poquito lo que es la voz Obvio. humana, lo que es la música, ¿no? Pero Sí, se saca de contexto. se saca de contexto. Bueno, a ti te ha pasado también que te han sacado de contexto algunas cosas. Ah, sí. Varias. De- pero miles, miles. Y como te vuelves famosa y generas contenido y les das, dicen, pues ahora más, ¿no? Cada vez que diga una cosa, agarro un pedacito, agarro del otro y armo una cosa y es muy duro escuchar que dices, es que eso yo no lo dije. Y O sea, después eso no lo encima digas. tienes que salir a decir, eso yo no lo dije, eso es mentira. Y como dice un amigo mío, no aclares que oscurece. Cuando uno sale a, no, a ver, déjenme aclarar, porque no, ya valiste madre, peor, peor, ¿no? Así está todo. ¿Verdad? Pero pues esto es lo que nos está tocando vivir. Por eso todos los chavitos se sienten tan juzgados, que también me da mucha tristeza que de repente un niño o un escuincle de adolescente como los nuestros que suben un contenido, se los acaban en su escuela, se los acaban, se los hacen mierda por cómo se visten, por las cosas. Me da tanta compasión, y también pienso que bueno que nosotros no vivimos eso, que no Había era, cosas, había bullying, había esas cosas, pero no era tan feroz como el de ahora. porque si alguien quería decirte algo, te lo llegaba a decir directamente. Sí, No era de, ¿me entiendes? Aviento la piedra y escondo la sí. mano. No, no, güey, a ver, dímelo directo, ven y dímelo aquí, yo te digo por qué dije eso, y ¿me entiendes? Confrontación, sin falta de respeto, pero confrontación. Y no, ahora es todo escondidas. Estamos viviendo una época bien difícil para nuestros chamacos y para nosotros también, que no le entendemos, ¿no? ¿Para dónde ir? Pues sí, pues Pero sí. es lo que hay. Es lo que hay que seguir. Hay que seguir, hay que Hay que seguir. seguir. Pues entonces tenemos meta pendiente, cantar con tu hijo, sacar un disco con mariachi, cantar con Alejandro Fernández o Nodal. O Karim León. ¿Has oído a Karim León? Me encanta Karin León. No, 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 no. Ahí sí te puedo decir. Cuando yo oí la primera canción de Karim León, dije yo, ¿qué? ¿Quién es este güey? Dije, a ver, no, ¿quién es? Karim León. Dije, ¿quién es? ¿Quién es Karim León? O sea, la primera vez que lo oí. Y dije, ¿qué manera de hacer? Y entonces me dijeron, y también canta blues, y también canta jazz, y también canta. Le dije, ahorita, a ver, ¿ya lo oíste cantar flamenco? Sí, lo canta todo. Es súper versátil, lo canta todo. ¿Lo quieres matar? Sí. ¿Quieres Oye, matar? O sea, no, a mí me dan ganas de apachurrarlo, pinche escuincle, no puede ser todo lo que hace. sí, O sí, sea, es sí. impresionante, canta jazz, blues, Blues. ranchero, con banda, y el otro día que lo oí cantando con unos españoles y improvisando con el Cigala. Yo lo escuché cantar El Pastor. Coño, Flipa. flipa, Sí. es eso, O sea, se transforma. se transforma, tiene ahí un brujo metido adentro, yo no sé, nomás le va cambiando, ahora español, ahora banda, ahora romántico, ahora no puede ser lo Sí, que sí, hace, sí. como si hubiera tenido muchas vidas y cada vida la hubiera cantado en otro lugar. Mira que flamenco es súper difícil si no es que estuviste mucho aquí o escuchaste mucho flamenco, es Mira, mi difícil. familia es de Ampuero, de un pueblito muy cerquita de Santander. La familia de... Yo he viajado a España, he visto todos los tablaos, he visto todos los cantores, he visto todo lo que se te puede ocurrir y nunca, nunca, o sea, tengo una canción que se llama La Bien Paga, que la canté con a guitarra flamenca. Me dio solo un beso, el único beso. Es que es difícil, es que es para entender, hay que vivirlo, hay que Sí. sentirlo. Este cabrón lo hace como si Como si nada. vivo, o sea, fue en vivo, a ver, reviéntate algo, ¿no? Sí, Y sí, empieza, así "Ay, fue ay, ay". Y dices, coño, con el Cigala además. del Cigala, que el Cigala que es un monstruo, Sí, sí, sí. es un monstruo. Qué maravilla. El Cigala es otra persona con la que podrías cantar, que canta Uy, tremendamente bien. me encantaría cantar con él. ¿Escuchaste el de boleros que hizo? Es
Oh, Es- no, también es que es ese señor, ¿qué le pasa? No, no ¿Qué puede ser. le pasa? El sentimiento. O sea, Y además es de esos que están platicando contigo. No, porque sí, fíjate, porque nos ha tocado en varios festivales. Y sí, porque tú eres de dónde y no sé qué, y como es cachondón y sí, siempre sí. está, ¿no? Entonces, y ese vestido que traes y, ¿no? Y bla, 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 platicando. 5, 4, 3, 2, ya se fue afuera. Y dije, ok, no vocalizó, no le dio trago a nada, se salió como si nada y empezó a cantar, como si alguien se encuerara con un arte. Y digo, "Oh". Qué maravilla. A mí me emociona mucho y cuando te oigo a ti que te emocionan las voces, Ay, porque sí. entiendes el significado del esfuerzo, ¿no? O sea, cantar es un esfuerzo brutal, Mm. es un esfuerzo brutal. Tú cantas un concierto de 2 horas y es como si hubieras ido a un maratón. Sí, Al día siguiente no te puedes levantar. reventado. Sí, sí, sí. Y es increíble, ¿no? Y es increíble también que la gente no se entere de todas esas cosas. Yo por eso te agradezco muchísimo, corazón, las cosas que haces por nosotros los cantantes. Te lo agradezco. No, por favor, gracias a ustedes por existir. Y lo mismo pasa contigo, cuando tú abres la boca todos hacemos así. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Ay, es que me dicen, ¿te pones nerviosa antes de cantar? Le digo, a ver, antes de salir a cantar, le digo, es que yo no tengo voz, es que yo no sé por qué estoy aquí, es que no entiendo por qué el lugar está lleno y mi micrófono y los antiguos, y ya va. Se fue. Si un fantasma se hubiera apoderado de tu cuerpo y tú dijeras, entra en mí y haz lo que quieras. Sí, sí, sí. Y es delicioso. Es un viaje como si fuera un viaje de hongos. Yo así en mis Sí, conciertos así son. Y qué rico traer a la gente a ese viaje de hongos, ¿no? Y dices, wow, que lo sienta contigo. es delicioso, Qué ¿no? maravilla, Susana. Yo quiero ir a un concierto ¿Sabes? tuyo. Te digo algo, yo me muero de ganas de ir a un concierto contigo, ¿sabes? A un concierto, a una ópera y estar No, oyendo. no, necesitamos muchos Kleenex, mucho, mucho pañuelito porque yo lloro mucho en los conciertos. Yo te voy a hablar cuando vaya para allá y te voy a invitar a un concierto. Así de, ya compré los boletos, vamos a escuchar a este güey que canta increíble. Ay, que nos vamos. Con 2 buenos tintos. Yo sí, yo digo todo que sí. ¿Verdad? Yo también. Digo, yo ya a cierta edad uno dice, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Ay, Susana, bueno, ya sabes, aquí tienes tu casa en Barcelona. Cuando vengas, me avisas. Me Yo avisas. claro que te voy a invitar, claro que te voy a invitar, voy a comprar antes los boletos y te digo, ahí a 3 cuadras de tu casa vamos a ir a ver a este güey cantar. Venga. Qué emoción, Susana. Ay, Susana, sí. está por salir tu disco en nada de horas. ¿Qué va a encontrar la gente en Mi Pecado Mortal? Yo creo que en Mi Pecado Mortal van a escuchar un trabajo muy fuerte de Alejandro Cervantes, un cubano que es mi productor, y ahí se escucha el piano de Gabriel, ahí se escucha la trompeta del maestro Pino, ahí se escucha la guitarra del maestro Morel, que llevan años tocando conmigo, años, años hemos transcurrido la vida juntos y se nota en este disco la respiración de los músicos, se siente ese ambiente de estar enamorado porque lo grabé en Mérida, en un súper hermoso estudio que además le pusieron mi nombre y lo agradezco, Ay, donde fue de principio a fin entrar en este mundo que tiene que ver con el amor. Yo a mis 60 años estoy profundamente enamorada y quise plantarlo en la voz en este disco. Uno hace las cosas eh, no por hacerse famosa o por vender muchísimo, que también eso es un plus. Un artista hace algo para proyectar y que alguien de allá sienta lo mismo que estás sintiendo tú. Y cuando conectas con 3, con 10, con 20, con 100 o con 1000 o con 10,000, ahí es donde uno dice, gracias, gracias, gracias a la vida por haberme dado esto. Y yo creo que este disco habla de eso, de esa conexión que uno necesita con el espectador. es maravilloso y además te hace conectar, te hace revivir historias, porque todo lo que, cada canción, todas las cosas que dicen las canciones son cosas que uno también ha vivido
y te puedes identificar con cualquiera de las canciones que hay allí. Y Por eso, por eso la gente escoge una canción para el día en que nos enamoramos, una canción para el día en que me dejó, una canción. No, porque no te ha pasado de que, amiga, no me pongas esa porque me recuerda muchísimo a este pendejo. No Sí. quiero escucharla. Y tú dices, ok, amiga, que pase, ¿no? Siguiente. O al revés de, ay, esa es la canción que cantaba con mi papá, ¿no? Y así vas escogiendo canciones en tu vida que significan el momento más bello que has vivido en cada época de tu vida. Si tuvieras que decirle algo a alguien que está ahora empezando en la música. Que se deje guiar. Yo creo que es bien importante tener la humildad para dejarse guiar. Tú no te escuchas a ti mismo, tú crees que estás cantando y lo estás haciendo bien y crees que el vibrato que te dieron, ese es el que debe de existir. Yo me acuerdo también que al principio mi voz era plana, plana. Yo cantaba, no tenía vibrato. Y cuando me empezó a salir vibrato, que fue como a los 19 años, tenía un vibrato capertino que a mí nunca me han gustado los vibratos capertinos. A mí no me gusta, porque los armónicos no viajan del mismo modo. Y fui estudiando y dándole hasta que saqué el vibrato que yo quería. Entonces, tú que estás empezando, escoge cuál timbre de voz quieres, cuál vibrato quieres, cuál color de voz quieres, cuál diminuendo, crescendo, qué es lo que quieres. Sí. Se puede hacer lo que tú quieras hacer con tu voz. Tu voz es un músculo, es un instrumento del cual te lo dieron simplemente como para provocar cosas en esta vida. Ni siquiera tienes que hablar, solo cantar, abrir la boca y cantar. Entonces, todos los que van empezando, me gustaría decirles que primero tienen que empezar por el sentimiento y luego abrir la boca. Por eso es que yo no canto todavía conmigo, porque todavía siento que le hace falta vida y la vida solo se consigue con el tiempo. Ya, pero no dejes pasar esa oportunidad. Lo prometo y te lo prometo que la primera vez que cantemos lo vamos a hacer juntos. Ay, muchas gracias, qué emoción, voy a llorar. Voy a Antes de llorar. grabarla, le voy a decir, a ver, la promesa está hecha, vente, vámonos al piano y te vamos a cantar la canción. Qué Ya sabes. bueno, Susana. Yo te deseo que con este álbum te vaya maravillosamente bien, de verdad. E ir a escuchar el álbum porque no tiene desperdicio. Voy a analizar. ¿Qué canción quieres que analice de tu álbum? ¿Qué te gustaría? Ay, es que todas me gustan mucho, pero a lo mejor Voy, Voy, que es una canción preciosa, me encantaría que la analizara. voy. Me encantaría. Tú métele a lo que sea y dile que las cosas que sientas. A mí ¿Qué me fue? encanta escuchar, me A mí me, fascina. a mí me gustaron todas, pero creo que algo contigo es que a mí ese bolero me gusta muchísimo. A Le mí han hecho también. ahí unos arreglos que son espectaculares. Me ha ¿Y sabes gustado cómo la muchísimo. canté? ¿Sabes cómo la canté? Así. Me hace falta que... Con esta sonrisa estúpida que no se me Sí. quitaba. De enamorada. Muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Es casi un... Y me canta Susana Zabaleta a mí sola. Ya me Es puedo casi morir. Es como casi un rezo, ya sabes, es como cuando dices una oración, de que dices, estoy dando esta oración para que entiendas que no puedo vivir sin ti, güey, no puedo vivir sin ti. Madre mía. ¡Qué maravilla! Susana, me encantó conocerte. Espero que sigas así de enamorada porque estás guapísima. El amor te pone guapa Así nos pone a todos, a así es que todos. hay que estar muy enamorados todos, todo el tiempo, Y hay que feliz buscar el amor, hay que con esa buscar. sonrisa de oreja a oreja que tienes. Gracias, hermosa. Mil gracias. Gracias por tus conocimientos, por tu amor a la música, que para mí eso es tan importante, el amor a la música. Tú tienes un amor a la música y Total. haces un desmenuce de ella que yo no creo que exista alguien que pueda hacer lo que tú haces. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto conocerte y estamos en contacto. Vamos, es que ya quiero ver ese álbum al aire y que ya lo pueda analizar y todo, así que nada, estoy ahí deseosa. Gracias, hermosa. Gracias, gracias. Y un saludo a todos, a Gracias. todos, a todos, a todos los que están del otro lado de esta pantalla. Claro que sí. Gracias. Saludos a tu equipo también, a toda tu familia, ¿eh?
Susana. Gracias, besos. Un Los besito. amo. Besos Cuídate a tus mucho. hermanos. Hasta pronto. Además, te voy a decir una cosa de la cosa más rara que siempre pasa, que te dicen, oye, hay una mujer, pero hace mucho, ¿eh? Hay una mujer que sale, bueno, yo la vi en TikTok y yo la vi en Instagram y no sé qué, y entonces hace una crítica de cantantes y dije, ay, ¿y quién es? No, pues es una española y no sé qué, y dije, ¿y qué? O sea, ¿me hizo mierda o qué? Ya, decímelo No, ya. me dice, escúchala, escúchala. Y entonces te empiezo a escuchar y dije, ay, cabrón, esta vieja sí sabe. Siempre les digo, qué emoción hablar con alguien que sí sabe, qué bonito, porque es muy difícil que alguien te entienda y que alguien entienda la diferencia de las voces. Y Claro que como sí, casi nunca nadie hace hincapié en esas cosas, ¿no? generalmente. La verdad que sí. Me pareció, bueno, súper bonito que quieras hacer el lanzamiento con nosotros. Me encantó que aceptaras. No, yo estoy feliz y te lo agradezco, no sabes cómo te lo agradezco.